Adelante, cuando tú quieras. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bien, Javier. ¿Qué tal? Un gusto Muy tenerte. bien, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Ah, por favor. Bien, si te parece, empecemos a charlar un poco de lo que va a ser la temática, ¿sí? De Ujú, terrorismo. Y si lo podemos también, si nos da el tiempo, la evolución a nivel tecnológico digital, cómo ha evolucionado las células terroristas, cómo pueden ujú. operar, cómo ha llevado sus reclutamientos y sus trabajos a nivel digital. Si te parece Ujú. bien, lo podemos charlar. Mm, Perfecto, Bien. perfecto. Bien. Pues muy bien. Empezaríamos entonces por el panorama global, ¿sí? Lo moderno, el Ujú. terrorismo. Bueno, ahora mismo es verdad que podemos hablar quizá de un cambio de paradigma, ¿no? En muchos casos habla de cambio de paradigma, de cambio de modelo desde los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Sí, Es verdad que los atentados del 11 supusieron un cambio, un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? En lo que se refiere al terrorismo y puso sobre la escena una nueva modalidad, o no tan nueva quizá, pero para algunos estudiosos, algunos académicos, algunos expertos en materia de seguridad, pues parecía algo nuevo, ¿no? Todos los que al menos lo vivimos claro. por la edad que tenemos, pues lo recordamos como un hecho, pues bueno, un punto de inflexión, ¿no? En cuanto a la repercusión global que tuvo el 11 de septiembre y luego a partir de ahí todas las repercusiones que ha tenido, ¿no? Tanto a nivel de securitización de la amenaza terrorista como de las medidas legales que se han llevado a cabo, no solo en Estados Unidos como bien sabes, a raíz de esos atentados, con la promulgación de la Patriot Act en 2004, perdón, en 2001, en octubre de ese año, sino también pues en la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Donde yo resido, que ha tenido ese evento unas consecuencias bastante importantes. Eh, Además, nos encontramos con un terrorismo transnacional, un terrorismo que no tiene fronteras, ¿no? Mm, Y la respuesta siempre ha sido eh, la militarización. ¿No? Gran parte de la respuesta ha sido la militarización. Nos hemos encontrado, pues bueno, pues con la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, como medidas, ¿no? Estrellas, ¿no? Para combatir ese nuevo terrorismo, ese supuesto nuevo terrorismo, ¿no? mm, Eh, es verdad que podemos hablar de otro punto de inflexión quizá en los últimos años con respecto al terrorismo yihadista, con la promulgación del califato en el año 2014 y la aparición de Daesh, ¿no? O del Estado Islámico, ¿no? mm, De Levante. mm, Y con su pretensión, ¿no? De ocupar ese espacio físico, ¿no? De ese califato, ¿no? Que llegaría incluso hasta España, que hasta el Andaluz, ¿no? Eh, Además, la aparición de Daesh mm, tiene, tiene aparejado otro componente bastante importante, ¿no? Y es un efecto llamada que tuvo muy importante, ¿no? Para combatir, que precisamente además es objeto también de esta charla, ¿no? De esa utilización por parte de Daesh, ¿no? De las nuevas tecnologías, de la propaganda, de la difusión de contenidos radicales en redes sociales a través de Internet, esa utilización del ciberespacio, ¿no? De este espacio tan difuso, ¿no? Y claro. tan difícil de acotar, ¿no? Para sus propios fines, ¿no? Han sabido utilizarlo de una manera muy eficaz, ¿no? Para sus propios fines, ¿no? Esa aparición del califato de Daesh, pues efectivamente supuso un llamado internacional, un llamado global a combatir en Siria y supuso también el desplazamiento de muchos combatientes desde, por ejemplo, desde la Unión Europea, pero no solo desde la Unión Europea, de otros países también del norte de África, de otros países de Asia, para incorporarse a las filas de Daesh. Claro. También supuso un punto de inflexión importante en lo que se refiere a la implicación de las mujeres en el terrorismo yihadista porque tuvieron un efecto, estos llamados, bastante importante en el reclutamiento de mujeres, que si bien han desempeñado un papel muy importante en lo que se refiere a ese combate en primera fila, pero sí como sostenedoras, ¿no? De esas familias de integrantes del Daesh, ¿no? De crear una familia, de crianza de los hijos y de correa de transmisión, ¿no? De este ideario radical, ¿no? De cara a sus hijos, ¿no? Y, y claro, luego hemos visto cómo también, pues el califato también, este supuesto califato, ¿no? Ha sufrido su Sí, derrota, ¿no? Y esto ha provocado también que Daesh haya intentado compensar esa pérdida de territorios a través de una mayor presencia en redes sociales, una mayor presencia en el ciberespacio, para ganar notoriedad y para a su vez captar nuevos adeptos.
y también ha provocado también un cambio, ¿no? en las dinámicas en los últimos años que hemos visto de las dinámicas y en los objetivos, la elección de objetivos, lo que ahora se llaman de objetivos blandos a la hora de cometer atentados terroristas. Hemos Sí. pasado quizá de atentados muy osados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como los atentados del 11S, ¿no? Que requerían una gran infraestructura, una gran logística, una gran preparación técnica. Porque, bueno, pues no hace falta explicarlo, ¿no? El secuestro de unos Mm. aviones, aprender a pilotarlos y ser capaces de estrellarlos, ¿no? Contra un objetivo. Hemos pasado al actor solitario, que en muchas ocasiones se radicaliza también, aunque no siempre, pero se radicaliza a través de contenidos online para actuar con medios mucho menos sofisticados, mediante atentados con armas blancas en transporte público, en grandes concentraciones de personas, con atropellos masivos, como hemos visto aquí en España, en Barcelona, por ejemplo, Sí. los atentados de 2017. Y eso, desde un punto de vista técnico, ha supuesto, digamos, una involución, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo, de un punto de vista de la eficacia, de la efectividad, o del incluso del impacto, ¿no? Parece que te pueden golpear en cualquier momento, ha tenido una mayor repercusión e implica además una reducción de costes. ¿M? Y menor riesgo, ¿no? Mm. Para las personas que, digamos, integran esos aparatos logísticos, ¿no? O esos cuadros de mando, por decir de una manera, que dan las instrucciones y son otros los que las van a ejecutar a muchísimos kilómetros de distancia sin apenas vinculación con la organización terrorista matriz, más allá de un juramento de lealtad, como hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Sí. Discúlpame porque No, no hay problema. Y es cierto que necesito un poco más. Es cierto en el tema a nivel de investigación, ¿no es cierto? Que uno a veces investiga noticias. También hay cierto que hay mucha desinformación, por cierto, que se autoindican, digamos, cuando el Estado Islámico dice haber participado en cierto ataque, pero puede ser que sea falso, ¿no es cierto? En algunos atentados que realmente no hayan sido ellos, pero quizás les sirve al nivel marketing Ujú. para generar más miedo o generar otro tipo de interés que tengan. Sí, tú, como bien sabes, vivimos en una sociedad de sobreinformación, de infoxicación, que le llaman, ¿no? De rápido acceso a contenidos, muchas veces noticias sin contrastar, donde todo circula a una velocidad increíble, y muchas veces es fácil, no requiere más que un clic, atribuirse una acción que a lo mejor ellos no han inspirado siquiera, ¿no? No siempre se cometen atentados, jurando lealtad a una determinada organización. Claro. Muchas veces también puede haber un atentado en el que simplemente pues, una persona abraza el salafismo radical, que al final es el ideario que está detrás de estas organizaciones terroristas yihadistas. Y por tanto, permiten, ¿no? que organizaciones como Daesh o alguna de sus filiales, que eso es otro fenómeno que hemos visto también, esa descentralización, ¿no? de la actividad terrorista en lugares donde sí ellos pueden ocupar territorio, pues esté provocando pues esa autoproclamación, ¿no? de ese atentado Mm. o esa apropiación de esa acción terrorista, ¿no? Eh, Aquí es también tenemos que tener en cuenta, por siguiendo un poco también lo que hemos comentado antes, ¿no? Precisamente eso, este cambio que ha habido en el modelo de las organizaciones terroristas con el devenir del tiempo y de esas pérdidas también de territorio que ha tenido la organización terrorista Daesh. Por otro lado, vemos que han perdido territorio en otros sitios, pero están teniendo una fuerte implantación, por ejemplo, en el norte de África y en África Occidental, ¿no? Mm. Toda esta región del Sahel o del Golfo de Guinea, hacia la que se está expandiendo la Mm. presencia de estas organizaciones terroristas, también Nigeria, Níger, la zona del lago Chad, son regiones donde están teniendo un peso bastante importante y donde estas organizaciones están siendo capaces de aprovechar las debilidades estructurales de estos estados, que son estados frágiles, que Mm. no tienen una buena gobernanza, con mucho territorio pero poca soberanía, ¿no? Mm. Son territorios extensos pero tienen poca capacidad para gobernarlos y para garantizar la seguridad. Se aprovechan de esos movimientos migratorios que hay en estas regiones, se aprovechan de sinergias que crean con otras organizaciones criminales y eso está provocando que esa fuerte implantación también que están teniendo en estas zonas. Y ahí vemos también la disputa también territorial que están manteniendo organizaciones que son filiales
Al-Qaeda, como puede ser ACMI, ¿no? Que es la filial de Al-Qaeda del Magreb Islámico en esa región, o por ejemplo ISWAP, ¿no? Que es la filial para la provincia de África Occidental del Estado Islámico, ¿no? Entonces, además también vemos cómo, a pesar de que ambas organizaciones son organizaciones de inspiración yihadista, pugnan precisamente por esa control territorial, pero además también tienen visiones diferentes a la hora de controlar sus territorios, porque mientras que Al-Qaeda o sus filiales son más proclives a una implantación más leve y progresiva de la Sharia, Daesh apuesta por una implantación radical, brutal de la Sharia en cuanto toman posesión de un territorio, ¿no? Ahí vemos las diferencias, ¿no? Estas diferencias evolutivas, ¿no? Pero bueno, como estábamos hablando antes, eh, esto no necesariamente tiene que eh, hacer que todas las organizaciones o todos los atentados, perdona, todos los atentados terroristas que se cometan en un determinado lugar, sean reivindicados por alguien que verdaderamente pertenezca a esa organización, sino como comentabas anteriormente, a veces son estas organizaciones las que se apropian, ¿no? Claro. De estos atentados terroristas, ¿no? Bien. Y cuando tocamos el tema de geopolítica, ¿sí? Ujú. ¿Qué relación puede tener, digamos, estas organizaciones terroristas con otros países también? Bueno, cuando tuvieron lugar los atentados del 11S, sí parecía que había una relación clara y evidente entre, los talibanes, ¿no? Y el gobierno, el régimen talibán y Al Qaeda, ¿no? Que otorgaban esa protección a la organización de Bin Laden, ¿no? Luego en otras ocasiones puede ser más difuso. Eh, por ejemplo, también sabemos que Irán ha financiado a Hezbollah, por ejemplo, ¿no? Sí, O ha ayudado a Hamas, por sí. ejemplo, ¿no? Eh, digamos que estas tensiones geopolíticas también son aprovechadas muchas veces también, eh, son aprovechadas también por las organizaciones terroristas porque permiten otorgarles un discurso donde muchas veces el musulmán o la religión musulmana o la comunidad musulmana, la UMA, la comunidad creyente son presentadas como víctimas, ¿no? De una opresión, de un enemigo externo, un trato injusto. Y eso les permite presentar ese discurso victimista que les permite reclutar nuevos combatientes o nuevos adeptos a su causa, ¿no? Eh, Luego también pues hay cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Irán es una potencia revisionista. Entonces, para Irán es importante que su enemigo declarado es Israel, pues claro, y financiar una organización como Hamas o financiar una organización como Hezbollah, ¿no? O Claro. prestarles apoyo logístico, en fin, ese tipo de cuestiones afectan, ¿no? Esas tensiones geopolíticas tienen su eco, ¿no? En esas organizaciones. Luego, por ejemplo, como comentaba anteriormente, el ideario salafista radical es el que está detrás, impulsando, ¿no? Todo este yihadismo. Y digamos, visión radical, ¿no? De la religión musulmana. Y esto, la mayoría de las mezquitas salafistas que hay fuera de Arabia Saudí son financiadas por Arabia Saudí también. Claro, Por tanto, eso también, eso no quiere decir que Arabia Saudí esté detrás del yihadismo, ni muchísimo menos. claro. Pero sí que es verdad que tiene su visión de su concepción teológica bueno, pues financia las mezquitas que siguen esta corriente, ¿no? Dentro de la religión musulmana. Por tanto, pues sí, evidentemente los aspectos internacionales y de carácter geopolítico influyen. Ten en cuenta también que, por ejemplo, los conflictos bélicos también pueden ser un buen campo de entrenamiento para Mm, futuros combatientes, para futuros terroristas, ¿no? mm, También estos conflictos han servido también para algunos líderes religiosos radicales yihadistas hacer llamamientos a la yihad, ¿no? Sucedió cuando comenzó la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania en 2022, sí, también la guerra entre Israel y Hamas, después de los atentados del 7 de octubre de 2023, pues también provocó un llamamiento a la yihad global por parte de líderes de Hamas, ¿no? Por tanto, vemos que estos conflictos y estas tensiones geopolíticas pues también tienen un peso bastante importante. mm, Tenemos que tener en cuenta que también el terrorismo yihadista, como te comentaba anteriormente, es una amenaza
que no solo lo es sobre el papel, sino que es una amenaza transnacional, es una amenaza global y que, pues como tú bien sabes, se ha visto beneficiada, ¿no? Por estas redes sociales, por el uso de las nuevas tecnologías, por el uso de Internet, que permite difundir y amplificar su discurso y llegar a un potencial público, un público objetivo, pues potencialmente mucho más grande, ¿no? Mm. Y ahora si mencionamos justamente a las organizaciones terroristas yihadistas, que una de ellas obviamente es ISIS, si bien existieron y siguen existiendo, tanto pasado como presente y seguramente futuro, ¿cómo es que crees que el que más terreno ganó, o al menos desde mi conocimiento, eh, el terrorismo yihadista como ISIS y puede haber otras organizaciones, cómo es que son quizás las organizaciones que más terreno han ganado? Quizás, si bien, si no mal recuerdo, creo que ha tenido un combate, ¿no? Con Al Qaeda, si no mal recuerdo, Ujú, y si ha salido victorioso entre cierto punto y ha tomado gran parte de terreno, parte de África, del norte y Medio Oriente también. Entonces yo me pregunto cómo es que pudo haber ganado tanto terreno, si bien quizás desconozco si lo que son organizaciones terroristas yihadistas surgieron hace muchos años atrás y quizás se fueron evolucionando, o es algo nuevo justamente como cuando evolucionó y nació ISIS. ujú. Bueno, a ver, son casos diferentes porque podríamos hablar que aquí la matriz dentro de estas dos grandes organizaciones es Al-Qaeda, ¿no? Y Al-Qaeda podríamos situar su origen en el conflicto entre la Unión Soviética y, Mm, y- y Afganistán, ¿no? En la guerra de Afganistán en los años 80, ¿no? Ahí es bien sabido que Estados Unidos financió y apoyó a la organización de Bin Laden y a mm, propio Bin Laden, ¿no? Por tanto, eso ya generó una semilla, ¿no? Por decirlo de una mm, manera, de lo que, la semilla de lo que llegó a convertirse Al Qaeda, ¿no? mm, Luego, posteriormente, digamos que Daesh es una escisión, ¿no? de, de Al Qaeda y no tienen objetivos similares, ¿no? mm, Eh, o digamos desde un punto de vista territorial. Y ahora mismo ambas organizaciones están pugnando, están peleando por ver quién es la organización mm, líder, ¿no? Que encabeza este yihadismo global. mm, Ten en cuenta también que aquí las cuestiones, pues como hablábamos antes, geopolíticas, las cuestiones, eh, los conflictos, tienen un peso muy importante, ¿no? O sea, el Daesh ha estado combatiendo al régimen sirio, ¿no? mm, Y eso también provocó, ¿no? Que pudiera hacerse con una importante cuota de territorio, ¿no? Dentro de lo que es el Estado sirio. Si no estoy equivocado, revisando mapas de memoria, mm, incluso parte de la zona del Kurdistán, parte de la zona de Irak, y esto se debe también, pues, a la debilidad de los estados, ¿no? El Estado sirio era un estado en guerra y con lo cual con una guerra civil, entonces no era un Estado que tuviese capacidad para hacer frente a una amenaza de esa índole, ¿no? Luego estamos viendo cómo la expansión de estas organizaciones terroristas, o más bien de sus filiales en África Occidental, está teniendo lugar, entre otras cosas, por la debilidad de estos estados, ¿no? Eh, Tenemos que recordar que los países de la región del Sahel, especialmente países como Mali, llevan un histórico de golpes de Estado y de juntas militares gobernando que denotan precisamente esa debilidad institucional, esa falta de calidad democrática, esa falta de fortaleza, que es campo abonado para la proliferación de este tipo de organizaciones, la pobreza, la marginalidad, mm, los problemas económicos, la falta de futuro, muchas veces también para la población joven de estos países, hace que sea un caldo de cultivo propicio para la expansión de estas organizaciones, ¿no? No cuentan tampoco con los medios adecuados muchas veces también para poder combatir a estas organizaciones sobre el terreno. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando terminó la operación Barkhane de Francia en la región del Sahel, concretamente en Mali, y la salida de las tropas francesas, pues eso ha provocado también, pensando que la aparición del grupo Wagner iba a ser la solución a sus problemas, y la realidad es que no ha sido así, y la supuesta ayuda de Rusia, pues
no ha contribuido a mejorar la situación, todo lo contrario. Podemos hablar a día de hoy que tras la marcha de Francia de la región, pues la finalización de esta operación Barkhane, pues la región está incluso peor, ¿no? Claro. Y ahora, si tocamos el tema de cómo identificar señales tempranas de radicalización, ¿cómo lo podríamos identificar? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el proceso de radicalización extremista, en este caso yihadista, pero podemos hablar de radicalización de carácter más político, de violencia política, no de violencia religiosa, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda, es un proceso, no es una cuestión que de un día para otro vaya a suceder, sino que la persona radicalizada empieza a recorrer ese camino de la radicalización. Y en el caso del yihadista es más bien el producto de un proceso de manipulación psicológica. Algunos autores científicos lo comparan con el proceso de manipulación de las sectas, incluso, ¿no? Donde bueno, se presenta este ideario a través de, pues eso, de redes sociales, de canales de Telegram, de canales de Mm, mensajería instantánea, donde rápidamente se difunden, tienen mucho eco y no es fácil detectar eso desde un punto de vista externo, ¿no? O sea, imaginemos unos padres, por ejemplo, ¿no? O sea, un hecho aislado por sí mismo a lo mejor no nos indica nada, pero sí que es verdad que si vemos que hay una persona que empieza a compartir determinados contenidos, a hacer determinado tipo de comentarios, mm, a lo mejor en muchos casos nos encontramos aquí, sobre todo en Europa, donde la mayor parte de los atentados terroristas en los últimos años están siendo cometidos por inmigrantes de segunda generación, chicos que vinieron de muy pequeños, incluso han nacido aquí y que en muchos casos no han tenido mucho contacto con la religión musulmana. mm. Incluso aquí en España hemos tenido ciudadanos hispanoamericanos que se han radicalizado y han abrazado el ideario yihadista. Claro. Estos procesos de radicalización, pues los podemos detectar precisamente por este tipo de cuestiones. Empezar a interesarse por una cuestión que antes me llamaba la atención. Digas, pues hombre, pues este chico no, o esta chica antes no tenía interés por la religión, o este me está haciendo determinados comentarios, está compartiendo determinados contenidos, ¿no? Está empezando a frecuentar determinadas compañías que antes no frecuentaba. Todo eso pueden ser juntos, ¿no? No por separado, pero juntos sí nos pueden ser unos indicadores importantes acerca de que algo está cambiando, ¿no? Mm, Y nos tiene que hacer eh, encender las alertas. ¿Cómo podemos combatir esto? Pues con unas contranarrativas adecuadas. Unas contranarrativas que hagan frente precisamente a ese discurso radical, ¿no? Donde se presenta, como comentaba en muchas ocasiones, a los musulmanes, a su religión, como víctimas en unas ocasiones podrá ser cierto, en otras no, de situaciones injustas, de situaciones de opresión, ese puede ser uno de los canales. De mm. todas maneras, también pues hay que tener en cuenta también otros factores que son propios factores de personalidad propios, ¿no? De cada individuo, los factores de aspecto de carácter psicológico, ¿no? Claro. Que bueno, pues que en cada sujeto pues son diferentes, ¿no? Pero cuestiones relacionadas también con su historia personal, su trayectoria de vida, cuestiones del tipo de su carrera delictiva. Por ejemplo, si ha tenido algún tipo de contacto ya con las fuerzas del orden, ha estado en prisión, etcétera. Todo este tipo de cuestiones también pueden influir, ¿no? En ese proceso de radicalización, que por sí mismas no bastan para explicar el proceso de radicalización, pero sí en conjunto, sí nos permiten tener una fotografía de conjunto donde podemos ya intuir tal vez un potencial riesgo de radicalización. Mm, Por tanto, hay que estar atento a estas cuestiones, ¿no? De mm, cómo se presentan. No obstante, también quería señalar que si bien es cierto que el proceso de radicalización hoy en día pues está en muchos casos muy influenciado por estos contenidos online, esta propaganda online, el contacto cara a cara sigue siendo todavía muy importante, ¿no? Nos claro. encontramos casos de personas que se han radicalizado porque han tenido contacto con un líder religioso radical, con un familiar, un amigo que ya previamente se hubiera radicalizado, está habiendo radicalización en prisiones. Aquí en España tenemos Mm, un problema con eso y ese tipo de contactos también favorecen precisamente este tipo
pues eso, de procesos de radicalización que, como decía, pues son paulatinos, no se producen de un momento para otro, pero que, bueno, deben hacernos estar alerta, ¿no? Claro. Y para ti, ¿cuál sería la definición de ciberterrorismo? ¿Cómo lo podría describir? Bueno, para mí el ciberterrorismo, o sea, habría que aclarar dos cuestiones. Una, lo que es el terrorismo y otra cosa, lo que es el ámbito ciber, ¿no? El Claro. ciberespacio, ¿no? El ciberespacio lo entendemos como ese espacio virtual, ¿no? Donde sin fronteras, poco regulado y que permite pues cosas muy buenas, ¿no? Como comunicarnos y transmitir información de una manera prácticamente inmediata y disfrutar muchas veces, pues también, pues de cosas estupendas como es nuestro ocio y de disfrutar de las redes sociales y de muchísimas cosas, ¿no? El terrorismo, claro, ¿a qué llamamos ciberterrorismo? Porque el ciberterrorismo es atentados terroristas que se cometan en el ciberespacio y a través del ciberespacio, utilizando el ciberespacio como canal, o vamos a englobar en el ciberterrorismo la difusión de propaganda radical, contenidos radicales, la difusión de vídeos, como hacía Daesh, ¿no? Que se difundían vídeos de sus Sí. ejecuciones, etcétera, ¿no? Pues para mí el ciberterrorismo es precisamente eso, la comisión de lo que podríamos llamar un atentado terrorista, sin entrar a definir lo que es el terrorismo, porque no hay consenso a la hora de definir el terrorismo, pero en la comisión de un atentado terrorista a través del ciberespacio. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, no solo lo veo yo, también los últimos informes de Europol, yo en mi tesis doctoral hablaba de eso, lo mencionaba, eh, el ciberyihadismo, y si nos ceñimos al terrorismo yihadista, eh, según Europol, no deja de ser más que una declaración de intenciones, por decirlo de alguna manera. Es decir, no se han reportado verdaderos casos de ataques ciberyihadistas contra infraestructuras críticas o contra, hablo en Europa, ¿no? Según el informe de Europol de 2023 o 24, estoy hablando de memoria. Entonces, se está dentro del ciberterrorismo, del ciberyihadismo, se está metiendo también dentro de ese paraguas, se está metiendo también esta difusión de propaganda radical. Y muchas veces también hay algunos determinados ataques que más que ser un verdadero ataque terrorista, lo que buscan es notoriedad y utilizando ese término de ciberyihadismo, atribuyéndose eh, un atentado yihadista a través del ciberespacio, buscan más una llamada de atención que verdaderamente sea un ataque ciberterrorista, ¿no? Eh, Ahora, que puede haber ciberterrorismo por parte de estados, que puede haber ataques a infraestructuras críticas, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Por Sí. parte de actores estatales también se producen y actores no estatales también, y que se producen este tipo de acciones. Eh, bueno, hemos visto ataques a infraestructuras críticas, muchas veces se ha hablado de Rusia, ¿no? O de hackers asociados a Rusia, ¿no? Que cometen este Mm, tipo de ataques, pero si nos ceñimos al ámbito del ciberyihadismo, de lo que podríamos llamar ciberyihadismo, mm, todavía no estamos en esa situación. mm, ¿Podría producirse? Podría producirse. mm. Es una posibilidad, Claro, es pero posible. a día de hoy no es una realidad todavía. Bien. Por cuestión de tiempo, que me ha saltado, que queda poco, vamos a ver si podemos llegar a dos preguntitas más, si nos da el Ujú. tiempito. La otra si podemos tocar, que sería, volviendo siempre a la base, ¿no? Terrorismo, pero si existe el financiamiento digital. Hoy en día sí. Mm, Si entendemos que cómo está el, las criptomonedas, ¿no? sí, Ese mercado cripto es propicio, ¿no? mm, Para la financiación de todo tipo de actividades ilegales, no solo el terrorismo, ¿no? Para el blanqueamiento de capitales. Por ejemplo, en el mundo del narcotráfico, ahora sí, mismo.
Las criptomonedas son uno de los medios habituales utilizados para el blanqueamiento de capitales, ¿no? Procedente del tráfico de drogas, pero otras organizaciones criminales pues también se están financiando o están blanqueando dinero a través de este mercado. Pero no es lo único, también tenemos otros medios de financiación como los falsos crowdfunding también, que permiten también financiarse para cometer actividades terroristas, cometer actos Claro. terroristas. Por ejemplo, también ya desde hace mucho tiempo las fuerzas de cuerpo de seguridad tienen constancia que uno de los métodos habituales para financiar el terrorismo y que deja poco rastro es la hawala, Mm, que es un método tradicional dentro de la cultura musulmana, pero que a día de hoy ya, precisamente con estos avances tecnológicos que tenemos hoy en día, se puede llevar a cabo de manera inmediata, ¿no? Y al final es si alguien quiere, imaginemos que yo te quiero enviar dinero mm, allí a Argentina, yo en euros, voy a una persona de confianza de aquí, le doy 100 euros, esa mm. persona se la manda a un intermediario de confianza allí en la Argentina y lo convierte en dólares a cambio de una comisión y te entrega a ti ese dinero. Es un dinero que es difícilmente de rastrear, ¿no? Es muy difícil de rastrear, de conseguir Sí. esa trazabilidad y hoy en día con los medios tecnológicos que tenemos, pues es muy complicado, ¿no? Por tanto, nos encontramos con diferentes vías, ¿no? de financiamiento de las organizaciones terroristas y de otro tipo de organizaciones delictivas a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y del ciberespacio. Bien. Bien, quedan 6 minutos, así que si querés, te puedo dar el honor que quieras agregar algo adicional vos, que quieras tocar algún tema en especial en estos últimos minutos que quedan, si te parece, algo que quieras mencionar. Pues mira, creo que a día de hoy el terrorismo es una de las amenazas eh, mm, más serias, ¿no? Que tienen Mm, las sociedades democráticas y el terrorismo yihadista es una de ellas. Eh, pero creo también que se debe trabajar para prevenirlo de manera eficaz. mm, Y creo que la respuesta frente al terrorismo debe ser transversal y debe ser una respuesta multicomprensiva, una respuesta que integre no solo ese aspecto más policial o mm, incluso militar, como sucede en algunas ocasiones, que yo no digo que no pueda ser incluso necesario en algunas cuestiones, ¿no? claro. Pero también un aspecto que incluya también la criminología, la sociología, la psicología social, eh, que nos permita desarrollar verdaderas estrategias preventivas que sean efectivas y que no solo estén centradas en el Código Penal, Mm, que es importante y que es necesario. mm, Y eso yo creo que es incuestionable. Pero es verdad que por sí mismo no bastan. Yo pongo el ejemplo aquí en España que tenemos, de se está condenando personas por enaltecimiento del terrorismo, por autorradicalización y a los pocos años, porque claro, al no ser delitos que llamaríamos de sangre, donde se ha tenido una claro. participación activa en el acto terrorista, su reproche penal es mucho menor y a lo mejor imaginemos que un joven de 20 y pocos años, incluso los estamos teniendo menores de 18 20 años, menores de edad, en 3 4 años está en libertad. Con 24 o 25 años nos encontramos en una situación donde tenemos una persona que en principio es poco probable que haya abandonado su ideario radical, lo mantiene porque no hay verdaderas estrategias de desradicalización y que estén funcionando y estén operando de verdad, y lo tenemos nuevamente en libertad. Nada nos garantiza que esta persona no vaya a implicarse nuevamente en actividades terroristas o que incluso esté dispuesto a cometer un atentado terrorista. Por tanto, yo creo que nuestra obligación como sociedad y que los estados tienen la obligación de desarrollar verdaderas estrategias que vayan mucho más allá de esa mera respuesta policial y penal y que sean eficaces verdaderamente a la hora de prevenir el terrorismo y el desarrollo de unas contranarrativas adecuadas para prevenir la radicalización e indagar verdaderamente en qué causas están provocando que personas que antes no tenían ese contacto con un ideario radical decidan abrazarlo y decidan implicarse en actividades terroristas. Mm, bien, perfecto. Quedan algunos minutitos, pero
Pero bueno, capaz que no sé si nos dará para charlar a un poco más, pero quedan tres Sí. minutos. Em, yo de mi parte, bueno, mucho no puedo hablar, digamos, el conocimiento casi es poco. Si bien he estudiado Ujú, algunas cosas, he ujú, hecho algunas tareas de investigación justamente del Daesh en Dark Web para justamente la cooperación de Interpol. Si bien yo siento que también el tema del terrorismo es una amenaza a la seguridad internacional, justamente ujú, como decís trasciende las fronteras, es algo que hay que tomar en serio y pienso que, bueno, con la cooperación solamente, quizás también civil, muchas veces alguna fuente de una investigación personal que uno haga puede llevar a cierta información interesante. Como lo digo, yo personalmente no pertenezco a ningún cuerpo de fuerza de seguridad. La investigación la hice propia yo por mi cuenta. Y bueno, espero, la verdad no sé cómo terminó todo, sinceramente, pero que bueno, se haya llevado al cierre de ese sitio, ¿sí? Que era un ujú. sitio más que nada de difusión de ideas, de Ujú. ideología, de reclutamiento. Es que la colaboración ciudadana es fundamental. Eso, Sí. eso ayuda, como hablábamos antes, de esa detección temprana y Mm, evita precisamente que el cierre de este tipo de, de- de sitios web y de canales de mensajería, mm. precisamente evitar que se difundan ese tipo de contenidos que lo que hacen es contribuir precisamente a que las personas se radicalicen, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, igual estaría bueno, si te parece, para armar una segunda parte a futuro. Sí, ¿Sí? tendría el placer de hacerlo y tocar algunos temas que quedaron pendientes. Son bastante, pero obviamente por el tiempo, cuestión de tiempo de la grabación, no se nos da. Pero igual queda a la espera. Si te parece bien, podemos ir Será un después. placer, encantado de poder Bueno, compartir una charla contigo nuevamente. el placer es mío. Bueno, entonces hasta aquí estaría todo y lo podemos dejar hasta la próxima charla, ¿te parece? Un fuerte abrazo, Franco, y un placer poder colaborar contigo en esta conversación que muy placentera. Abrazo grande, Javier, el placer es mío por conocerte, por compartir conocimiento, agradecerte nuevamente por la aceptación de la charla y también por las futuras charlas que queden a futuro. Será un placer, Franco. Un Un fuerte abrazo abrazo desde grande, España. hasta Un fuerte grande, abrazo. hasta luego. Chao.